Como le estábamos explicando, pues, en clases anteriores, la célula es una estructura muy compleja, la cual pues, es importante a nivel de todos los seres vivos, ¿sí? Es una unidad estructural y funcional, la cual nos brinda esa, digamos, facilidad de la vida. Sencillamente porque en la célula ocurren una serie de reacciones metabólicas, las cuales son las responsables de, por ejemplo, de lo que es la respiración celular, la metabolización y la transformación de sustancias nutritivas en nuestro cuerpo, la absorción, la defensa de nuestro organismo, en fin, una serie de funciones las cuales en su conjunto es lo que nosotros conocemos como vida. El hecho es que existen varios tipos de células, que son las que vamos a estudiar hoy en la segunda clase, que tienen que ver con la estructura y la cantidad de organelos celulares que tienen a nivel de las células, ¿sí? En esta imagen estamos observando, por ejemplo, a una niña en la cual ha tenido pues, un percance a nivel de las células epiteliales. Resulta que nuestro cuerpo está formado por células, pero existen diferentes tipos de células que forman, por ejemplo, nuestro cuerpo. Cada una de esas células tiene una función diferente. Las células que, por ejemplo, tenemos en nuestro cerebro, las neuronas, hacen un trabajo, pero las células que forman nuestra piel tienen otro tipo de trabajo. Entonces, en su conjunto, cada célula que forma nuestro cuerpo tiene un tipo de trabajo diferente y una función. Bien. Dentro de lo que es la estructura de las células, pues existe algo que se llama teoría celular, la cual principalmente se basa en el hecho de que para que exista una célula, tiene que existir una célula madre. En muchas de las ocasiones, pues las células madre, por debido al desgaste metabólico, tienen que originar células, las cuales van a realizar en reemplazo las funciones que hacen. Entonces, eso se le llama células hijas. Vamos a ver entonces cuáles son las formas que tiene una célula, de lo que estamos explicando. Esta es una célula, ¿sí? Si nosotros tuviésemos la oportunidad de tomar una célula, por ejemplo, de una planta y compararla con la célula de cualquier tipo de animal, vamos a notar que las células tienen diferentes formas. Una de la otra tiene una forma diferente. Entonces, esas células, de acuerdo al tipo de función y de acuerdo al tipo de estructura que nosotros tenemos la muestra, vamos a ver que tiene una forma definida. Por ejemplo, esta célula que tenemos aquí es una célula animal. ¿Cómo usted logra diferenciar una célula animal, por ejemplo, de esta que está acá, que es una célula vegetal? Bueno, si usted compara la célula animal y la célula vegetal, tienen dos formas diferentes. La célula animal, observen que tiene una forma más o menos como semiovalada, pero la célula vegetal tiene una forma más o menos como cuadrada. Entonces, ahí solamente con estas dos formas, estas dos imágenes, se logra diferenciar que hay dos formas diferentes. Eso en el caso de lo que es la forma de las células. En el caso de las células animales, pues la célula animal, el mismo término lo dice, está en todo lo que es el reino animal, ¿sí? Llámese cualquier tipo de insecto, cualquier tipo de organismo viviente animal, tiene una célula más o menos como esta que usted ve ahí, la forma parecida. Ahora, las células tienen diferentes tipos de partes, ¿sí? Las partes principales, si nos enfocamos aquí en el centro de la célula, usted va a ver una especie como de algo más o menos morado aquí en la imagen, que está siempre casi en el centro. Ese es el núcleo. Otra parte importante de la célula viene siendo esta estructura que se ve en forma más o menos como amarilla, que es la membrana celular, y en el centro, entre lo que es el núcleo y la membrana celular, hay unas estructuras que están dispersas en algo que se llama citoplasma, y esas estructuras se llaman organelos. Entonces, en el módulo se le explica detalladamente, pues, cuál es la función de cada una de ellas. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la membrana, pues la membrana es una estructura que
básicamente tiene que ver con lo que es protección de la célula, al igual que controla lo que es la entrada y salida de sustancias de la parte interna de la célula o la parte externa que quieran entrar a la parte interna de la célula. Es decir, pues como una barrera protectora. Y en el caso de lo que es el citoplasma, pues es otra parte importante de la célula, pues básicamente es tener un contenido celular en la cual los organelos que están dentro del citoplasma, pues haga su tipo de función. ¿Cuáles son esos organelos? Que también son mencionados en el módulo. Por ejemplo, estas que están aquí, que se ven como si fuesen unos frijolitos de color chocolate, se llaman, las mitocondrias. Las mitocondrias, su función principal es la de transformar sustancias para obtener energías. De forma figurada se conocen como fábricas metabólicas. Otra estructura importante que se ven como unos puntitos y se ven estas estructuras son los ribosomas. Y los ribosomas tienen que ver funciones a nivel de lo que es funciones celulares a nivel genético. Y así sucesivamente, cada uno de los organelos que están dispersos en el citoplasma, pues tienen diferentes tipos de funciones. Vamos a enfocarnos en el hecho de, esta es la célula animal, vamos a analizar una célula vegetal. Ok, el mismo término lo dice, son exclusivamente para células vegetales, todo lo que tiene que ver con plantas. Obviamente se logra ver la forma, toda la forma totalmente diferente en forma cuadrada. Pero hay un detalle. A diferencia de la célula animal, la célula vegetal tiene una doble membrana que la protege. Entonces la segunda membrana que la protege recibe el nombre de pared celular. El núcleo, que está aquí en forma morada, no está en el centro de la célula, está casi pegado a los extremos de la célula. Si ustedes notan la diferencia, el núcleo está pegado casi al extremo. Y afuera de eso, la célula vegetal, a diferencia de la célula animal, la célula vegetal tiene una organela que se llama cloroplasto. Esa organela, que se llama cloroplasto, es la responsable de hacer un proceso bioquímico que se llama fotosíntesis. Ese proceso de fotosíntesis no es más que un proceso en el cual, pues, la organela llamada cloroplasto tiene un pigmento que se llama clorofila y con la activación de los rayos del sol toma restos de sustancias tóxicas como es el dióxido de carbono y lo combina con otras sustancias y transforma ese dióxido de carbono en algo nutritivo para la célula, o sea, para la planta. Y afuera de eso libera un gas que se llama oxígeno. Y ese oxígeno que se libera, pues es el que todos los seres vivos necesitamos para respirar. Entonces, este proceso fotosintético es sumamente importante porque uno solamente ocurre en células vegetales, como las células que ustedes están viendo aquí ahorita. Exclusivamente en qué parte de la célula vegetal, en esta parte que usted ve como color verde, que se llama cloroplasto. Y afuera de eso es sumamente importante el proceso, porque si este proceso bioquímico llamado fotosíntesis no ocurriera en las células vegetales, sencillamente, pues a nivel mundial tendríamos muchos más problemas de los que existen ahorita, porque no habría oxígeno para poder respirar. Es decir, que el oxígeno que nosotros respiramos, que usamos todos los días, todos los seres vivos, se lo debemos gracias a quién? A las células vegetales, exclusivamente a los cloroplastos. Bien, no sé si tienen algún tipo de pregunta ahorita. ¿Alguien desea preguntar algo? O si me están escuchando. A ver, señor Palacio, ¿me escucha usted bien? Kenneth, ¿me escucha? Sí, le escucho perfecto. Ah, ok. Bueno, vamos a seguir. Pues. Bueno, básicamente las funciones de la célula tienen que ver mucho con su estructura.
Es decir, cada uno de los organelos celulares que aparecen en el módulo y que están aquí en esta imagen que ustedes tienen ahorita que están observando, pues cada uno de ellos tiene sus funciones diferentes. Vamos entonces a algo importante que tienen las células. Ok, vámonos a la célula animal. En el núcleo de la célula animal está el núcleo. Okay, ¿alguien tiene el audio activado? Desactive, por favor. Gracias. En el núcleo de la célula animal, al igual que en el núcleo de la célula vegetal, una similitud, que es y tienen que poner atención en esta parte, una similitud, porque en el taller que tienen asignado hay un cuadro que indica que usted tiene que hacer un análisis comparativo entre las similitudes y las diferencias basados en los organelos de las células animal y vegetal. Entonces, una clave para que usted pueda hacer ese trabajo y esa tarea es que usted tenga esta imagen y la imagen de la célula vegetal y usted se siente a comparar cuáles son las partes de la célula animal que no están en la célula vegetal y viceversa. Cuáles son las partes que están en la célula vegetal que no están en la célula animal. Entonces, tienen que prestar atención a lo que les voy a explicar. Una de las similitudes que existen entre la célula animal y vegetal es que sencillamente en el núcleo ambas tienen una estructuras en forma de bastones que se llaman cromosomas. Y esos cromosomas son los responsables entonces de llevar la información genética para que una célula madre se pueda reproducir y pues se pueda obtener células hijas. Entonces, esa es una similitud. Entonces, ¿dónde están esos cromosomas? Esos cromosomas están, si logran ver aquí en el centro de la célula, en el núcleo, ustedes van a ver como una especie como de rayitas. Esas rayitas hacen las veces de lo que se representa en forma de cromosoma. Si nos vamos entonces a la célula vegetal, observen que también en el núcleo se ven unas rayitas allí como ovaladas dentro del núcleo. Bueno, esos son los cromosomas. Entonces, esa es una similitud. ¿Cuál sería una diferencia que también se le solicita en la actividad 1 de su módulo, de ese cuadro que le estoy mencionando? Bueno, una diferencia es que si ustedes logran ver aquí, estoy señalándole con el cursor, observen que aquí está el cloroplasto, que ya les mencioné, y ojo, es responsable de la fotosíntesis, pero en la célula animal, si usted ve en el citoplasma todos los organelos celulares que están en el citoplasma, usted nunca va a ver en una célula animal un cloroplasto, porque no existe. Esa es una diferencia. Es por eso que solamente la fotosíntesis se lleva a cabo en las células vegetales. Entonces, el trabajo que ustedes tienen en la actividad básicamente se basa en el hecho de que usted tiene que tener una imagen de una célula animal y una imagen de una célula vegetal y sentarse y comparar cuáles son las partes de la célula que no están una en la otra y las que sí se repiten. Y arman su cuadro. Esa es la primera actividad. Y les comento, esa actividad 1 que usted tiene allí es la base para la primera prueba que usted va a hacer en forma de ejercicio corto conmigo sobre el tema de la célula. Bien, vamos a otra parte sumamente importante de lo que son las células. Ya hemos brevemente un recorderis. Recuerden que las células tienen formas diferentes, tienen funciones de acuerdo al trabajo que van a hacer, tienen una función una a la otra diferente, que la célula tiene tres partes principales. Tiene un núcleo, tiene lo celeste que está aquí, que es el citoplasma, y la parte amarilla, en este caso la célula animal, que es la membrana celular. En el caso de la célula vegetal, de igual forma se repiten esas tres partes principales. Tienen un núcleo, tienen su membrana, o también se le llama pared celular, y también tienen su citoplasma. Lo que varía es la forma de una a la otra, que son diferentes, hacen trabajos diferentes y que sus organelos, algunos son iguales, otros no. Bien, otra parte importante, ¿verdad?, que estaba mencionándole, es sobre la cualidad sobre el núcleo. En el núcleo se encuentran lo que es los cromosomas. Dentro de los cromosomas, entonces,
se encuentra esta estructura que se le menciona aquí en forma escrita, que se llama DNA. Algunas veces en los libros de biología o ciencia también puede aparecer ADN, es la misma cosa. Es el ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico que se encuentra en los cromosomas que están contenidos en el núcleo de cada célula son los responsables de la herencia, o sea, de llevar la información hereditaria de una célula a la otra. De igual forma, en las células, en la parte de lo que son los ribosomas, entran en función los ribosomas que también se encuentran tanto en células animales como en células vegetales, y es donde se hace una serie de procesos de replicación y destrucción de lo que es el RNA o ácido ribonucleico, que también forma un papel muy importante en lo que es construcción de proteínas para lo que es la reproducción de cada célula. Ok, todas las células obtienen energía y nutrimentos del ambiente. Es decir, un organelo importante de cada célula, que también se encuentra tanto en célula animal como en célula vegetal, yo les mencionaba que eran las mitocondrias. Las mitocondrias son las responsables de este párrafo que está aquí. Obtención de energía y nutrimentos. Ok, esta parte deben manejarla también porque las células, ya hemos visto que existe la célula animal y la célula vegetal. Pero existe una clasificación en la cual si la célula no tiene un núcleo definido o no tiene ese ADN, no está compacto en una estructura, digamos que le permita hacer su función de transporte hereditario de una célula a otra, entonces la célula carece de una estructura fundamental. Si carece de esa estructura fundamental, entonces estamos hablando de que es una célula procariota. Pero si sí la logra tener, en la cual el núcleo contenga dentro del núcleo en sí los cromosomas que contienen el ADN, entonces se dice que es una célula eucariota. Entonces, las células procariotas, aquí está la definición, literal antes del núcleo. Y la eucariota, núcleo verdadero. Entonces, les reitero, las que tienen núcleo verdadero, por ejemplo, son como las que hemos visto en el día de hoy. Tanto la célula animal como la célula vegetal son eucariotas. ¿Por qué? Porque sencillamente nuevamente voy a regresar a los esquemas. Observen que el núcleo aquí está bien definido. ¿Y dónde están los cromosomas que contienen el ADN? Están dentro del núcleo, o sea que están compactos. Entonces, esta es una célula, la célula animal es un ejemplo de una célula eucariota. Y si nos vamos a la célula vegetal, de igual forma, observen que el núcleo está bien definido, están los bastones allá que son los cromosomas, o sea que tiene el ADN compacto, comprimido allá, entonces también es una célula eucariota. ¿Cuáles son, por ejemplo, una célula procariota? Bueno, se lo voy a mostrar. Esta es una célula procariota. Observen que igual tiene una forma, pues, algo totalmente extraño, ¿no? No es igual a las células que les he mencionado ahorita, ni la vegetal ni la animal. Entonces, ¿qué sucede con esta célula que es una bacteria? Observen que tiene sus partes, pero en el citoplasma no está por allí ninguna estructura que diga núcleo. ¿Dónde está lo que es el ADN? Está por ahí disuelto, disperso en todo lo que es el citoplasma. Entonces, no tiene una estructura definida que compacte ese ADN. Entonces, esta es una célula procariota. Ejemplo, las bacterias y virus. Y bueno, acá otra forma de una célula procariota. Esto ya es visto con el microscopio, en la cual existen esas bolitas que ustedes ven allá, se llaman diplococos. Y estas son espirilos o son bacterias que también en forma espiral, las cuales pues igual son ejemplos de células o de estructuras procariotas. Bueno, esto es básicamente la parte de lo que tienen que tener en cuenta para desarrollar la actividad número 1. La otra parte de lo que vamos a explicarle en el día de hoy
tiene que ver con las características de las principales en una célula eucariota. Dice aquí, las paredes celulares sirven de sostén a algunas células eucariotas. Es decir, la pared celular tiene que ver con el hecho de que en las células vegetales se caracterizan porque tienen como una doble membrana que las forma. Entonces, esa doble membrana hace que la célula sea un poco más rígida al hecho de permitir la entrada de ciertas sustancias. Entonces, eso se le llama entonces, en el caso de la célula vegetal, se llama pared celular. El citoesqueleto brinda forma de soporte y movimiento. ¿Qué es básicamente el citoesqueleto? El citoesqueleto es lo que es el citoplasma. Él da como una estabilidad a la célula, o sea, le da una forma definida, ya sea que la célula animal o vegetal, debe que la forma de la célula vegetal es, digamos, como cuadrada, o sea, que ahí entra en función lo que es el citoesqueleto. En el caso de la célula animal, entonces de igual forma, la forma semiovalada. Los hilos y flagelos mueven a la célula a los líquidos para que estos pasen a la célula. Es decir, ¿qué es un flagelo? Voy a explicarle acá qué es un flagelo. El flagelo, si lo basamos en una célula procariota, es esta estructura que está aquí, alargada, que parece como si fuese un látigo. Esa estructura lo que hace es que en una célula permite movimiento, permite que se mueva dentro de una sustancia o dentro de un cuerpo, en si es una bacteria, pueda moverse. Y en el caso de nosotros acá, las células animales, pues también existe un flagelo. Si ustedes notan acá arribita, ese flagelo, igual en muchas ocasiones, depende del tipo de células, pues va a permitir un tipo de movimiento. Bien, para el caso entonces de los cloroplastos, que es la otra estructura que le mencionábamos, que se encuentra solamente en células vegetales, captan la energía solar y la transforman en energía química. Bueno, la energía solar, en el caso de la fotosíntesis, en el caso de las células vegetales, es sumamente importante, porque la célula vegetal no funciona si no logra tener o no hay captación de energía solar. Es decir, la luz solar es la que inicia el proceso de la fotosíntesis dentro de una célula vegetal. Las plantas utilizan plastidios para almacenamiento. Ok, plastidio, ahí entonces el plastidio es una estructura en la cual, digamos que es como un saco en la cual se almacena sustancias nutritivas para que la célula tenga base de energía para hacer toda su función. Bien, vámonos a la última parte de la clase que les voy a explicar y pasamos entonces brevemente a algo de preguntas breves para ver cómo, si lograron asimilar el tema. Es esta estructura, esta parte que está aquí que se llama membrana plasmática. La membrana plasmática o membrana celular, que también se le conoce, pues la función principal es la de servir de barrera, protectora. Es decir, es digamos, es como ese filtro en la cual evita que sustancias que están fuera de la célula ingresen o dañen a la parte interna de la célula, es decir, al núcleo, los ribosomas, citoplasma. Pero igual, la membrana plasmática tiene que permitir la salida de sustancias tóxicas, producto de, digamos, de metabolismo celular, que se han transformado sustancias en la parte interna de la célula. Esas sustancias tóxicas tienen que salir porque si no, la célula se intoxica y muere. Ejemplo, ¿como qué sustancia? Dióxido de carbono. Cada vez que nosotros respiramos, necesitamos oxígeno, pero botamos dióxido de carbono. Pues ese dióxido de carbono en nuestras células no puede permanecer porque es totalmente letal y tóxico. Entonces, ¿quién tiene que ver en parte esa función? La membrana plasmática o celular. Ella tiene que dejar salir sustancias a través de procesos de, bueno, aquí no se le menciona, procesos de exocitosis o endocitosis que permiten la entrada de sustancias. Bueno, básicamente, si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener un microscopio, que en el laboratorio del colegio hay microscopios para poder ver esto que yo les estoy mostrando, verlo. Pero bueno, por la situación que se está dando no podemos hacerlo, obvio. Pero
si tuviésemos la oportunidad, podríamos ver que la membrana, que es lo que está aquí, esta es la estructura básica de la membrana, que también se le menciona en su módulo, que está formada de dos estructuras básicas que se llaman proteínas. Una se llama proteína de la membrana, que son unas que son inmersas y otras que están fuera. Y esas membranas tienen o esas proteínas están formadas por fosfolípidos. Entonces, estas proteínas son las que se encargan de controlar, al igual que esta estructura que se están aquí, que son los fosfolípidos, que tienen como cabeza de fósforo, pues se llaman fosfolípidos, de controlar la entrada de sustancias. Una parte importante, tanto en células animales, vegetales, y también tiene que ver con células procariotas, es que estas estructuras que tienen, en algunas veces, pues bloquean, pueden ser sustancias que bloqueen a otras sustancias como medicamentos. Es por eso que, por ejemplo, bacterias y virus tienen una membrana plasmática sumamente rígida, porque tienen que protegerse de los antibióticos o medicamentos. Cuando un medicamento digamos, la persona toma el medicamento, sencillamente ese medicamento es para romper esta estructura en una bacteria o un virus y poder ingresar y destruir la parte interna de la bacteria. Entonces, en forma resumida, la membrana plasmática en todo lo que son células, su función principal es la de protección y la de filtrar sustancias que quieran salir o quieran entrar a la parte interna de cada célula respectivamente. Bueno, solamente les voy a hacer una sola pregunta. Ok, voy a dejar de proyectar el PowerPoint. Antes de hacerlo, les recuerdo y también les voy a mencionar de que el PowerPoint está en la plataforma del colegio, este PowerPoint, que usted puede descargarlo también y puede usarlo para el desarrollo de sus talleres y tareas. Cada clase va a estar así mismo. Un PowerPoint, el mismo PowerPoint es lo que está en el módulo. Pueden entrar a la plataforma del colegio, la descarga y la utilizan en su celular o su computador. No hay problema en eso. Bien, voy a dejar entonces de compartir aquí y simplemente vamos a hacer un recorderis de lo que hemos estado hablando